y en esta oportunidad voy a poder presentarles una charla sobre el tamizaje en cáncer de mama, lo que debemos saber. Es importante tener muy claro a quiénes les vamos a hacer tamizaje, cuándo y cómo se los vamos a hacer, para que de esta manera, así como se hacen viral hoy por hoy muchas cosas, hagamos viral la palabra no cáncer de mama, sino tamizaje, porque el tamizaje es lo que todas las pacientes deberían tener presente y solicitar a su médico todos los años y siempre hacerse pues la evaluación preriesgo, de la cual vamos a hablar próximamente. Pero antes de todo, pues, ¿qué es tamizaje? El tamizaje, según la Organización Mundial de la Salud, la definición es que es una prueba sencilla en una población saludable para identificar aquellos individuos que tienen alguna patología, pero que todavía no presentan síntomas. Entonces, si tenemos una paciente sin sintomatología relacionada con cáncer de mama, la idea es que identifiquemos si esta paciente tiene enfermedad o no tiene la enfermedad. Para esto, pues tenemos dos opciones, hacer evaluaciones completas o hacer pruebas de tamizaje. El problema de las evaluaciones completas es que son evaluaciones muy costosas, muy largas, aun sabiendo que la paciente puede terminar sin la enfermedad. Para esto hacemos las pruebas de tamizaje, para identificar cuáles pacientes pueden tener la enfermedad o no a mucho menor costo. Digamos que una paciente en octubre de 2021 que no tiene ninguna sintomatología, en julio de 2023 podría presentar cáncer de mama. La idea es devolvernos a octubre de 2021 y que así esta paciente pues sea identificada de manera temprana, se le haga su tratamiento temprano y así mejoramos la sobrevida de la paciente. Por eso la idea no es esperar hasta que ella presente síntomas, es hacerlo desde ahora. Entonces, pues, ¿cómo lo vamos a hacer? Con lo que hablamos del tamizaje. El concepto del tamizaje es tal cual el del dibujo. Viene de esa tamiz que se utilizaba antes para separar el oro en las aguas de río. La idea era que a través del tamiz pasara el agua, las piedras y arriba se quedara el oro. Eso es lo que buscamos con nuestras pruebas de tamizaje, que en nuestra población sana, bueno, que en nuestra población sana identifiquemos cuáles pacientes tienen alguna pequeña enfermedad sin síntomas. Entonces, a través del tamiz la vamos a pasar, es decir, a través de nuestra prueba, y así separamos las que tienen alguna prueba pequeñita de enfermedad versus las que no tienen nada. Y es a estas las que tienen la prueba pequeñita o el resultado positivo a las que les vamos a hacer las evaluaciones completas, no a todas, pero todas sí fueron sometidas a una prueba de tamizaje. Pero entonces, ¿cuándo nos vamos a hacer esa prueba de tamizaje? ¿Todas a cualquier hora? No. Para definir en qué momento nos los vamos a hacer las mujeres, vamos a tener en cuenta los factores de riesgo. Un factor de riesgo es algo que aumenta la probabilidad de tener una enfermedad, lo que sea, y esto implica para todo tipo de enfermedades en salud. Para cáncer de mama, los principales factores de riesgo son ser mayor de 50 años, tener familiares con cáncer de mama o cáncer de ovario, especialmente tener mutaciones en los genes BRCA1 y BRCA2, historial reproductivo específicamente nuliparidad, biopsias previas con atipia, terapia de reemplazo hormonal, cáncer de mama previo, antecedente de radiación en tórax y en cuello, especialmente cuando ese antecedente se ha dado antes de los 30 años de la paciente, y las mamas densas. Este tema de mamas densas es bien importante y vamos a tenernos un poquito más adelante. Entonces, de la población sana, todas las mujeres sanas de un municipio, a todas las vamos a llevar a la prueba de tamizaje. Pero entonces, vamos a definir en qué momento las llevamos y a quiénes. Entonces, de esta población, aquellas pacientes que presenten antecedente familiar en primer grado de cáncer de mama, que además sean portadoras del gen BRCA1 y 2, o sea, mutaciones de estos, o antecedente personal de radioterapia en tórax y en cuello antes de los 30 años,
Esas pacientes que tampoco, o sea, no tienen síntomas igual que las otras, pero que tienen estos dos antecedentes, las denominamos pacientes de alto riesgo. Es decir, tienen un riesgo acumulado, una probabilidad mayor al 20% de presentar cáncer de mama comparada con las otras que no tienen ese antecedente. A estas pacientes les vamos a hacer, pues el Colegio Americano de Radiología y la Sociedad de Imagen Mamaria lo que sugiere es que desde los 30 años se haga resonancia magnética cada año y desde los 40 años mamografía cada año. Esas son las recomendaciones del Colegio Americano. Hay otras pacientes dentro de estas mismas que no tienen el antecedente previo, pero tienen otros como antecedente familiar de cáncer de mama en primer grado, pero sin la mutación de los genes que les comenté, biopsia previa con atipias o lesiones de alto riesgo, requirieron alguna biopsia, no tenían pues malignidad, pero sí salió con lesiones de alto riesgo o con atipias. Y por último, las que les comenté al principio de las mamas densas. Estas pacientes son denominadas pacientes de riesgo intermedio. Ellas tienen un riesgo acumulado para la vida de presentar cáncer de mama del 15 al 20% más por encima de las demás pacientes que no tienen este antecedente. Las recomendaciones del Colegio Americano es que incluso estas pacientes desde los 30 años podrían, si el familiar que tuvo el cáncer de mama fue antes de la menopausia, una de las recomendaciones es que desde los 30 años incluso podrían empezar mamografía cada año. En general, lo que se conoce más común también como recomendación del Colegio Americano es que se realice ultrasonido desde los 30 años cada año y cuando ocupe los 40 años, mamografía cada año. La población de bajo riesgo es aquella entonces que no cumple ninguna de los antecedentes factores de riesgo. Estos pacientes tienen un riesgo acumulado menor del 15%. Y aquí, bueno, empieza la controversia, porque para Estados Unidos, de acuerdo a las guías americanas de radiología, la recomendación es que se realice una mamografía cada año desde los 40 años. La población general que no tiene ningún antecedente de nada. Sin embargo, en Colombia, la recomendación de las guías de práctica clínica es que se haga mamografía cada 2 años y es desde los 50 años. Esto, pues como les decía, la mamografía bianual, desde los 50 años, es una indicación de la guía de práctica clínica. Y tenemos el otro lado, que es la posición del Colegio Americano de Radiología y de la Sociedad de Imagen Mamaria, así como del Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia, es que se haga cada año, desde los 40 años. Esto es bien importante porque uno dice, ¿y por qué las guías colombianas hablan de detección de cáncer más tarde que las guías americanas? Entonces, si nos vamos a, por ejemplo, GloboCan para el año anterior, quiero llamar la atención en estos datos. Miren que en la población para 2020 en el mundo se detectaron 47, una tasa de incidencia de 47,8 casos por 100.000 habitantes. Para Estados Unidos, pues fue mayor, fue de 90,3 casos por 100.000 habitantes. Pero miren que en Colombia, pese a que Colombia se encuentra casi en el último fila respecto a Latinoamérica, tuvo 48,3 casos por 100.000 habitantes, muy similar, o sea, igualito a la tasa de incidencia en el mundo. Eso pues llama la atención, quizá no fue tan alto como en Estados Unidos, pero igual fue bastante alto y fue igual que en el mundo. Y se triplicó porque miren que para 2010 se habían reportado 10 casos por 100.000 habitantes. Entonces esto en definitiva es un tema de controversia porque pues no estamos igual de la tasa de incidencia de Estados Unidos, pero sí tenemos tasas de incidencia importantes porque no estamos por debajo de la tasa del mundo. Somos muy similares en nuestra tasa de presentación de pacientes con cáncer de mama. Identificarlas de manera temprana, tratarlas de manera temprana, en definitiva, pues le da años de vida a la paciente, favorece que se realicen cirugías conservadoras y también favorece la evaluación, pues la identificación temprana de lesiones de comportamiento biológico agresivo y no esperar hasta que ya la paciente está muy avanzada en su enfermedad.
Para concluir esta parte de la controversia, pues lo que finalmente se recomienda es que se optimice el tamizaje en países donde no tienen disponibles recursos para tratamientos oportunos y completos de los pacientes. Pues aquí entramos en Colombia, ¿no? Que no hay como tanto oportunidad. Para eso, pues la idea es incentivar y cada vez las sociedades trabajan más para movilizar y tratar de mover de pronto esos años en las guías de práctica clínica para detectar mucho más temprano el cáncer de mama. Ahora vamos al tema que les comentaba de la densidad mamaria. ¿Cuál es la relación entre la densidad mamaria y el riesgo de cáncer de mama? Esto es importante porque hay que tener en cuenta que la densidad mamaria tiene dos efectos. Uno, en el aumento del riesgo y dos, en el enmascaramiento. ¿Qué es antes de esto? Pues la densidad mamaria. Hablar de densidad mamaria es hablar de la composición de la mama, es decir, de la proporción de tejido glandular y tejido conectivo respecto a la cantidad de tejido graso. El tejido glandular en mamografía sería esta imagen de mamografía, sería el contenido blanquito, que aquí se lo represento en rosa, versus el contenido graso, que sería el negro. Ese contraste es el que nos va a permitir identificar lesiones en mamografía. Entonces, ahora sí, vamos al primer efecto de la densidad mamaria, que es el aumento del riesgo. Lo que se ha descrito es que hasta el 50% de las pacientes antes de la menopausia pueden tener mamas densas. Y en la posmenopausia se ha descrito una prevalencia de mamas densas entre el 26 al 32%. Y esto se ve bastante afectado también por la suplencia hormonal, las terapias de suplencia hormonal. Las mamas densas, algo que quería también recalcarles es que es independiente del tamaño de la mama. Hay mamas grandes con mayor contenido de grasa, así como hay mamas grandes con mucho contenido glandular. Entonces eso es independiente y es algo que se va a identificar solo por mamografía. ¿Por qué es importante el aumento del riesgo? ¿Por qué va a generar esto? Lo que pasa es que las mamas densas tienen 5 veces más riesgo que una mama no densa de presentar cáncer de mama y además 7 veces más riesgo de cáncer de intervalo. Entonces hagamos aquí un pequeño paréntesis que es cáncer de intervalo. Un cáncer de intervalo es al que se presenta entre dos periodos de tamizaje. Una paciente que se hace un control en enero de 2019 le corresponde su siguiente en enero de 2020, teniendo en cuenta lo que dijimos de los lapsos de las guías americanas de radiología. Si esta paciente presenta síntomas en octubre de 2019, es decir, antes del momento en que le tocaba el tamizaje, ahí se considera como un cáncer de intervalo. ¿Y por qué es importante? Porque tiene peor pronóstico. Sugiere que el comportamiento de esta lesión es más agresivo, por eso se presentó tan rápido. Entonces las mamas densas tienen 7 veces más riesgo de presentar esos cánceres agresivos. Eso comparado, miren que estoy hablando de 5 veces más riesgo, 7 veces más riesgo. Y si lo comparamos con una paciente con mama no densa, con 3 factores de riesgo o con antecedente de biopsia, que son antecedentes importantes, aún así tiene 4 veces más riesgo de cáncer. Eso es menos que las 5 o 7 veces más riesgo que le aporta el solo hecho de tener mamas densas. El otro efecto de las mamas densas es el enmascaramiento. Esto es importante porque la Asociación Colombiana, el Colegio Americano de Radiología, lo que indica es que hay 4 tipos de categorías de mamas densas. Por un lado están las mamas donde no hay, pues hay mayor cantidad de grasa que de contenido de tejido glandular. Y en el otro extremo son las que tienen mucho contenido glandular y poca grasa, que son las extremadamente densas. Una lesión en mamografía la vamos a ver blanca. Entonces, pues la mayoría de las lesiones las vamos a ver de este color, blanca. Si la tenemos en esa mamografía donde predomina el contenido graso, pues va a haber un contraste y va a ser fácil de identificar. Pero si la vamos colocando la misma lesión en las demás mamas, donde progresivamente va aumentando la cantidad de tejido glandular,
Miren como ya en la última, pues casi que no se puede ver la lesión porque no hay contraste, todo es blanco. Esto es muy importante porque eso indica que no podemos ver la lesión. El tejido mamario denso está enmascarando las lesiones. En general, una mamografía tiene la capacidad de identificar lesiones, una sensibilidad promedio entre el 60 y el 80%, y esto varía por esta densidad mamaria. Una mama que tiene predominio graso más que de predominio glandular tiene una sensibilidad, una mamografía de unas mamas de estas tiene una sensibilidad del 80 al 95%, mientras que miren cómo disminuye a al 50% la sensibilidad de la mamografía cuando tenemos mamas tan densas. Entonces, ¿qué hacemos con estas mamas densas? Uno es tener en cuenta que el abordaje es individual. Una paciente no solamente hay que tener en cuenta lo que hablábamos de los factores de riesgo para definir en qué momento hacer el tamizaje, sino también cómo está, qué tan densa es esa mama. Si la paciente tiene una mama densa, quizá nos toca hacer algún ajuste. Y el ajuste más frecuente realizado es el examen complementario. Y para esto preferimos el ultrasonido, pues porque es el que está más fácil, es de mayor acceso para las pacientes. Cuando tenemos, recuerden que dijimos que la mamografía con mamas densas tiene una sensibilidad del 50%. Cuando la combinamos con un ultrasonido, la sensibilidad, la capacidad de diagnóstico de estas lesiones va a aumentar al 76%. La otra opción es la resonancia magnética, pero pues es de menor acceso. Mira, en este caso de nuestro archivo, tenemos una paciente con una mamografía con unas mamas extremadamente densas a la que se le solicitó el ultrasonido. En la mamografía, una lesión pues no se identificaba. Y en la ecografía lo que identificamos es un tejido bastante heterogéneo y allí es donde vemos las lesiones. Esta imagen nodular es identificada al ultrasonido que en mamografía no se veía. Por eso la importancia de combinar las dos modalidades diagnósticas. Entonces, en conclusión, con respecto a la utilización de la mamografía, pues en definitiva, la mamografía es el método de elección para el tamizaje. Ya vamos a hablar en la siguiente presentación un poquito sobre sensibilidades comparando con ultrasonido. Lo que ha mostrado es que la sensibilidad del ultrasonido solo como alternativa de tamizaje es muy baja comparado con la sensibilidad de la mamografía. Y también pues se ha demostrado que reduce la mortalidad de cáncer de mama al 30%. Y finalmente, pues algo que es muy importante que a las pacientes les preocupa mucho cuando vienen a nuestro servicio para hacer el control de mamografía es la radiación, la dosis de radiación. Y lo que queremos decir es que la mamografía en realidad ofrece dosis de radiación muy bajas. El ambiente de por sí solo, el sol, los equipos, el mismo suelo nos ofrece radiación. En zonas donde hay mucho calor, la playa ofrece más o menos al año 10 milisieverts de radiación. Esto comparado con la mamografía es muy alto. Miren que la mamografía solo da 0,2 milisieverts y es una vez al año. Es más, pacientes a las que de pronto le recomendamos una mamografía unilateral en 6 meses o hay que hacer una mamografía para localización de clips, máximo tendrían 0,6 milisieverts al año, comparado con los milisieverts que ofrece el ambiente. Ahora imagínense las pacientes que están bronceándose todos los días, pues la dosis de radiación que obtienen va a ser al año mucho mayor que lo que van a obtener por mamografía. Y finalmente, algo que queremos dejar claro es que algunas tecnologías como la termografía, la impedanciometría y algunos elementos como braciarias que tienen esa tecnología de impedanciometría han sido como ofrecidas como una nueva tecnología para tamizaje de mama sin la necesidad de la compresión de la mamografía. Sin embargo, lo que queremos hacer el llamado es que estas tecnologías no tienen evidencia científica, por tanto no tienen aprobación por la FDA y no se recomiendan. Hoy por hoy la prueba de tamizaje es la mamografía. Entonces, pues la mamografía es la modalidad de elección para ese tamizaje. La idea es que ojalá el tamizaje sea para todas, ojalá las guías de práctica clínica fueran un poquito más específicas y bajaran los años. El sistema de salud se acoplara a ese concepto de tamizaje para todas y no fuera un tamizaje de oportunidad,
que depende de el acceso, dependiendo de mi sistema, de mi plan de salud, sino que para todas sea igual. El autoexamen es importante. El problema del autoexamen es que cuando ya la paciente palpa alguna masa o ve alguna irregularidad o empieza a ver secreciones anormales, ya el cáncer está muy avanzado. La idea del tamizaje con mamografía es identificar el cáncer muy tempranamente. Importante tener en cuenta que la recomendación de los colegios americanos es que la evaluación clínica para establecer el riesgo de cada paciente se haga antes de los 30 años y así decirle a la paciente, usted hace parte del grupo de alto riesgo, de riesgo intermedio o de bajo riesgo y vamos a hacer el tamizaje de esta manera. Bueno, algo que también es importante es cuándo detener el tamizaje. Lo que recomiendan es que el tamizaje se detenga cuando la expectativa de vida sea menor de 5 a 7 años para la paciente. Antes se decía que era a los 75 años, pero sabemos que hay pacientes de 75 años que tienen expectativas de vida mayores de 7 años, por eso es individual. Y finalmente, recordar las últimas consideraciones de 2018 publicadas por el Colegio Americano de Radiología respecto a las pacientes afroamericanas. Lo que han descrito los estudios es que estas pacientes tienen mayor riesgo de cánceres con comportamientos biológicos agresivos, tienen mayor riesgo de mutaciones en BCRA1 y BCRA2 y por tanto también mayor riesgo de triples negativos, o sea, peor pronóstico. Entonces, para también tener en cuenta en el manejo individualizado a estas pacientes. Muchas gracias.